Ya Juan está. Juan, Si les- ¿conseguiste Juan, sí. hablar con el Senado? Estoy en eso, Ingo. Estoy en medio de esa cosa. Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? So, ¿Cómo están, César? Qué gusto Y verlos a Qué todos. gusto verte. Igualmente. estaba también acabando de tener una gran discusión sobre política industrial en Brasil post-COVID con los ministerios. Y ahora estamos con una agenda cómo salir bien. Sí. ¿Y cómo ve la cosa, Ingo, ahí? Bueno, los indicadores están mostrando que lo pico ha pasado y tenemos mucha diferencia regional. En el sur está mejor do que el norte y hay una apertura controlada con protocolos, mas esta apertura às vezes piora o indicador, então tu cierras novamente, abre novamente, então estamos passo a passo. Mas a economia ha mostrado surpreendentemente indicadores mucho mejores do que imaginábamos. Então, hay surpresas en esto. ¿Cuál es tu proyección para este año? A un mes atrás teníamos menos 8% de Pásale. PIB. Ujú. Hoy estamos hablando de menos 5%. ¿Ah, Córrele, sí? córrele. Entonces, hay una mejora muy fuerte de la parte de comercio, de agroindustria y de las exportaciones. China está comprando mucho. China está comprando, sí. Yo voy a hablar un poco de eso, pero sí. El sur se va a beneficiar de una recuperación más rápida de China. Y México se puede beneficiar, a ver si está de acuerdo conmigo Juan, pero México se puede beneficiar más bien de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, donde va a haber un reshoring de inversión. Tal vez para México deberíamos llamarlo un nearshoring, no un reshoring. Totalmente de acuerdo, Rebeca. Ojalá nuestro gobierno sepa aprovechar estas oportunidades con políticas Ahí públicas es donde adecuadas. está la pregunta, ¿no? Ahí es donde está la pregunta, estoy de acuerdo. Así es. Pero México, de hecho, un dato que tengo de hace unos días es que las importaciones de China cayeron en Estados Unidos 90,000 millones de dólares. 90 billion americanos, ¿no? Y las de México subieron 13 billion, 13,000 millones. O sea que México sin duda alguna está sustituyendo algunas de las importaciones chinas, ¿no? Hay Sí, que ver cómo le definitivamente, va. pero el ímpetu, pues ahora sí que proteccionista americano no va a cesar. Ahorita estamos en México teniendo que lidiar, por ejemplo, con un tema de estacionalidad agrícola, que pequeños productores en Florida y Georgia están queriendo aplicar la ley de dumping y de subsidios americana para de manera muy quirúrgica en ciertas semanas del año y en ciertas temporadas frenar la exportación hortifrutícola mexicana hacia Estados Unidos. Y eso sí es muy delicado porque entonces se presta a quitarle certidumbre al TEMEC en un tema que había quedado totalmente fuera de él. Y también se presta que esto sea un juego político para los americanos, ¿no? Que dependiendo dónde estén las elecciones y cuáles son las necesidades de los electores de manera muy puntual, apliquen políticas proteccionistas. Claro. Y esto lo van a hacer antes, bueno, hay que ver qué pasa con las elecciones, ¿no? Pero por supuesto que el ímpetu proteccionista de Estados Unidos no se limita a Trump, ¿no? Hay más que eso. En eso tenés razón. Sí. Pues no sé si todos ustedes estén de acuerdo. Le damos un minutito más y nos arrancamos para ahora sí que observar los tiempos y ser respetuosos con los tiempos de Rebeca. Perfecto. Cuando No, lo vamos digas, a un minutito más y nos arrancamos. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Yo voy a ser breve porque lo De que quiero acuerdo. es a ustedes. Esta es mi excusa.
Bueno, pues, ¿por qué no empezamos? Bueno, pues primero que nada quisiera darle la más cordial bienvenida a Rebeca, secretaria general iberoamericana. Es un honor que hoy podamos dialogar contigo, Rebeca, sobre todos estos retos que Latinoamérica va a estar afrontando en este tiempo post-COVID. Hemos creado estos espacios en el CEAL que han sido, la verdad, que muy positivos en las últimas semanas y meses para poder escuchar a actores relevantes y referentes y apoyarnos entre todos los países de lo que está sucediendo y de las experiencias que hemos tenido en diferentes lados. Rebeca siempre ha sido una aliada al CEAL y a todos nuestros países. Conoces la región de primera mano y sus necesidades, por lo cual va a ser sumamente interesante que nos compartas tu visión en estos momentos. Estoy seguro que va a ser de gran valor para toda nuestra membresía. Te reiteramos otra vez nuestro agradecimiento y el tiempo que nos vas a dar en nombre de todos los miembros del CEAL. Le agradecemos a los lacayos que nos hayan ayudado a organizar este webinar y te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos ustedes, gracias a Pablo Adrián también, que ha sido aquí nuestro enlace con la CEGIP. Me gusta mucho estar con ustedes y ver tantas caras amigas y conocidas de la región. Y especialmente poder aprender un poco más de lo que está pasando ya en detalle en el sentimiento del sector empresarial. Yo creo que hay que empezar por decir que América Latina en este momento es el epicentro de la pandemia. Y un dato que lo demuestra es que de cada 2 nuevos fallecidos a nivel mundial, 1 es latinoamericano. De cada 2 que mueren, 1 es latinoamericano. De cada 2 nuevos fallecidos, ¿verdad? De cada 2 nuevos fallecidos. De cada 2 nuevos fallecidos, 1 es latinoamericano. Y Latinoamérica es solo el 8% de la población mundial. Así que, sin duda alguna, esto dice algo, ¿no?, de lo que nos está pasando. Si tomamos el acumulado, América Latina representa el 40% de los fallecimientos a nivel mundial. Entonces, claro, por un lado tenemos todo el tema de la salud y sanitario, que como bien decían algunos de ustedes en la conversación que estábamos teniendo antes de empezar formalmente, en los países grandes tiene distintas evoluciones de acuerdo a la regionalidad, ¿no?, y a los distintos estados. Y en muchos de los países estamos en momentos distintos de la pandemia. Lo que sí es cierto es que las implicaciones, o sea, que la crisis sanitaria, como sabemos, conlleva la crisis económica y la crisis social probablemente más seria a la que nos hemos enfrentado en los últimos 100 años. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con la que tuvimos una reunión hace poco tiempo, unas pocas 2 semanas, junto con presidentes de la región latinoamericana y el presidente de España, decía, yo dije de los últimos 100 años, pero ella decía que esta es la peor crisis de la que tiene algún registro el Fondo Monetario Internacional. Nunca habían visto unos números tan severos y de un alcance tan vasto, ¿verdad? Porque en este momento tenemos 180 países con temas de COVID-19, ¿no? ¿Cómo se muestra eso en América Latina? Estoy hablando en promedios y luego tal vez podemos entrar más bien a una conversación con ustedes para oír las realidades específicas. Pero en promedio América Latina decrecerá, según el Fondo Monetario Internacional, un 9.4% este año. Muchos de nosotros que estamos aquí y que tenemos edades similares, vivimos la crisis del 80 ya como adultos, ¿no? Y
Yo les digo que la crisis del 80, que yo vivía además desde el Ministerio de Hacienda de mi país, no teníamos números tan severos como los que estamos viendo en este momento. Y yo creo que es importante que sepamos un poco la profundidad de lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, también es cierto que esto es distinto a un desastre porque no se ha destruido capital físico y por lo tanto la gran pregunta que todos tenemos es ¿cuál va a ser la velocidad de recuperación? Pero lo que sí sabemos casi con certeza es que a finales del 2001 estaremos todavía por debajo de donde comenzamos antes de la crisis del COVID-19. O sea, que el 2020 del 2021 no vamos todavía, después de estos 2 años, vamos a estar por debajo del nivel que teníamos cuando terminamos el 2019. Ahora, ¿cuáles son las cosas más afectadas y cuáles tienen más posibilidades de recuperación? Bueno, por supuesto, lo primero fue el comercio internacional, ¿no? El comercio mundial, que ha caído, desgraciadamente aquí tenemos un rango muy grande, pero la última cifra que yo oí es que podía bajar entre el 13 y el 32%. Y todavía, este es un rango demasiado grande, pero aún el 13% es muy severo, ¿no? Ahora, en el comercio internacional, como estábamos hablando ahora con Ingo, la recuperación de China va a ser más rápida que la de otros países y en ese sentido, América del Sur, por lo menos en términos de materias primas y alimentos, se recuperará en sus exportaciones a China con más celeridad de la que pensábamos al inicio de esta pandemia. Y eso, Ingo, es lo que está pues afectando positivamente los números de Brasil, ¿no? También están nuestros países centroamericanos y caribeños muy dependientes de las remesas. Las remesas han caído entre un 20 y un 30% en promedio y por supuesto esto afecta pues nuestra balanza externa y a muchas familias dentro de nuestros países. Se ha afectando mucho el turismo, especialmente también en los países centroamericanos, mi país, por ejemplo, Panamá, en Nicaragua, y por supuesto los países caribeños, el turismo tendrá una etapa de recuperación mucho más lenta que otros sectores, y requerirá de muchos más apoyos y apoyos mucho más permanentes que otros sectores. Y también hay que decir que estamos comenzando a ver problemas incipientes de financiamiento. Una de las cosas distintas que ha tenido esta crisis con respecto a otras crisis es que no se ha cerrado el financiamiento internacional. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que aplaudir, ¿no? Porque eso también viene porque no tenemos una crisis financiera bancaria en la región, porque aprendimos de los 80, porque nuestras reglas prudenciales son más fuertes. O sea, no tenemos eso y todavía los países que han querido colocar bonos en el mercado han podido colocar bonos, incluyendo a México, Juan, porque México colocó bastante bien, digamos, dentro de las condiciones, al 4% de tasa de interés y recibió ofertas por mucho más de lo que pidió. Y lo mismo ha pasado con otros países. Y no solo los países grandes y que esperaríamos, ¿no? Como Chile o como Perú, sino también Guatemala y otros países pequeños han podido colocar en el mercado. Pero sabemos que las condiciones de mercado se van a ir empeorando. Y, por tanto, nuestra capacidad, especialmente de algunos países, de ir al mercado a financiarnos en condiciones apropiadas para la que todos sabemos que será un resultado de esta crisis. Todos saldremos más endeudados y todos saldremos con mayores déficits fiscales. Tal vez la única excepción, Juan, y yo no sé si esto es bueno, puede ser México. Pero yo no sé si por las buenas razones, ¿no? Eso tal vez lo podemos conversar. Pero saldremos con mayores déficits y más endeudados y por lo tanto requeriremos de más financiamiento
internacional. Y yo voy a dedicar un poquito de tiempo a este punto que yo creo que va a ser importante para todos nuestros países. Solo siguiendo con el panorama de datos, nada más, en términos de empleo, el BID estima que perderemos el 15% de los empleos formales y que la informalidad subirá del 54% al 62% este año, ¿no? Si ya teníamos a la mitad de la población de nuestra fuerza de trabajo en el sector informal, por supuesto que subir 8 puntos de un solo en un año, pues es un golpe muy, muy serio. Y la CEPAL estima que habrán que perderemos 3 millones de empresas en esta crisis, ¿no? Porque, por supuesto, y digo esto porque la recuperación, en mi opinión, ¿no? La recuperación más acelerada dependerá de cuánto protejamos al tejido empresarial, porque cómo nos vamos a recuperar si perdemos una buena parte de nuestro tejido empresarial. Una de las tareas fundamentales, iniciales, que tenemos que hacer es proteger nuestro sentido empresarial para poder proteger el empleo y la recuperación, ¿no? A cómo están las cosas, pareciera, a pesar de los esfuerzos de algunos países, que de todas maneras perderemos una cantidad muy impresionante de empresas. Y el correlato de esto, por supuesto, es del aumento del desempleo y de la pérdida de emprendimientos y de empresas micro y pequeñas empresas, la mayoría, es que aumentará la pobreza, según las últimas estimaciones, en 45 millones de personas, 26 millones de las cuales caerán por debajo de la pobreza extrema. Y todos sabemos que la pobreza extrema significa en nuestros países, pues, hambre para muchas de las familias, ¿no? Entonces, el tema del hambre y de la malnutrición crecerá en nuestra región. Ahora, hay que decir que la mayoría de los gobiernos, tomaron medidas muy rápido, o sea, aprendiendo de lo que estaba pasando en Europa, la mayoría tomaron medidas, y tomaron medidas económicas, ¿no? Importantes. Ayer oí, por ejemplo, al ministro de Economía de Chile, hemos seguido, por ejemplo, los esfuerzos de Perú, que dedicó casi un 12% del Producto Interno Bruto a paquetes para paliar la crisis. Pero nuestras condiciones estructurales iniciales, y hay que decirlo, que el COVID no lo inventó todo, ¿no? Teníamos problemas pre-COVID, ¿no? Y por lo tanto la interacción del COVID con nuestros problemas estructurales han impedido que las medidas de los gobiernos, por más bien intencionadas o pensadas que estuvieran, no hayan logrado ni contener la pandemia, ni contener el impacto económico. La mayoría de los gobiernos, por ejemplo, trataron de poner fondos de garantía para las pequeñas y medianas empresas para que pudieran tener liquidez. Han extendido los programas de transferencias condicionadas de ingresos y han incluido a más gente para ello. Han tratado de poner mecanismos para mantener el empleo en las empresas pagando parte de los salarios. En muchos de los lugares se ha hecho, o sea, que los empresarios paguen la seguridad social y el gobierno paga los salarios de los empleados, siempre y cuando haya un acuerdo de que los volverán a contratar, etc. Han habido muchas de estas cosas que hemos visto también en Europa, pero la verdad es que llegar al sector informal de la economía ha sido mucho más difícil de lo que muchos esperaban, ¿no? Teníamos las listas de las personas pobres en muchos de los países por los programas de transferencia de ingresos, pero no teníamos las listas de los informales que no son pobres. Y muchos de los informales en nuestros países no necesariamente están por debajo de la línea de pobreza. Y llegar a los informales, a los que habría que llegar, porque si no salen a trabajar no pueden comer, ¿verdad? Ha sido mucho más titánico, mucho más difícil de lo que muchos países esperaban. Y por lo tanto, pues la gente haciendo uso de una pancarta que vi en una manifestación en Perú, que decía, le tenemos más miedo al hambre que a la fiebre. Y entonces la gente
digo, aunque hayan normas de alejamiento social, etcétera, pues el cumplimiento de esas normas queda en entredicho, ¿no? Por las necesidades que la gente tiene, no solo por mala conducta, ¿verdad? O por irresponsabilidad, sino también por necesidad. Esto ha pasado. Y por eso, a pesar de haber tomado medidas, como dije inicialmente, pues los países no han podido controlar básicamente ni la extensión de la pandemia ni la profundidad de la crisis económica. Ahora, está el otro tema, ¿no? Nuestros países están hoy en un lugar menos bueno que en el que estaban en el 2008, cuando fue la crisis financiera, ¿no? En el 2008 teníamos menos endeudamiento y menos déficit fiscal en promedio en la región. Esta pandemia nos toma con el pie izquierdo, ¿no? Nos toma en una mala posición, porque llevamos 6 años de muy poco crecimiento en la región, de un crecimiento muy bajo, nada que comparar con los primeros 15 años de este siglo, y nos topa con, todos los países, en la mayoría de los países la deuda aumentó, creo que en promedio en la región del 40 al 70% del Producto Interno Bruto, y también con mayores déficits fiscales en muchos de nuestros países. Entonces, nuestra capacidad de responder a la pandemia es menor. Y eso se muestra de que nuestros países están gastando 1/3 de lo que se está gastando internacionalmente, digamos, en promedio. 1/3 en paliar las consecuencias de la crisis, más o menos. Entonces, claro, si bien, como dije antes, los países no se han cerrado los mercados, muchos de los países han podido financiarse, se han podido financiar en condiciones razonablemente buenas, probablemente con excepción de Ecuador y Argentina, ¿no? No sé, tal vez ahí, Jorge, nos puedes decir cómo le ha ido a El Salvador, ¿no? No tengo como lo último del Salvador, pero los países se han podido financiar. El problema es que necesitamos mucho más financiamiento del que hemos tenido hasta ahora. Y ahí tenemos pues 2 fuentes importantes, ¿no? Porque además, como dije, cayeron los ingresos por turismo, cayeron los ingresos por remesas y cayeron los ingresos por comercio exterior. Entonces, sí hay una brecha de financiamiento en la región. Y por supuesto que ahí tenemos que dirigirnos a los, como digo yo, los usual suspects, ¿verdad? Tenemos a los bancos de desarrollo y al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional ha prestado en este momento 107,000 millones de dólares a la región. Ya ha comprometido 107,000 millones de dólares en la región. El BID, 23,000 millones. Y ahí tenemos que contar también a la CAF, al Banco Centroamericano de Integración Económica, al Banco Mundial. Pero cuando se suma, no da. O sea, lo que quiero decir es que nuestra región en particular va a necesitar que el fondo emita nuevos derechos especiales de giro para poder cubrir las necesidades de la región. Se ha discutido esto en la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional. México y Brasil tienen una situación distinta porque México y Brasil tienen los swaps con la Fed, de la que han hecho uso y por lo tanto han logrado estabilizar sus monedas precisamente por el swap con la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿verdad? Pero los otros países de América Latina no tienen esa posibilidad. Solo México y Brasil tienen esa posibilidad. Entonces, y algunos de los países tuvieron unas líneas muy rápidas del Fondo Monetario Internacional, a las que hicieron uso, especialmente Colombia, pero el resto de nosotros pues ha recibido unos fondos, pero muy por debajo de lo que serán nuestras necesidades de financiamiento. Ahí también tenemos un problemita, y es que los países no pueden recibir más del 125% de su cuota, ¿verdad? Y por supuesto que muchos de los países estamos agotando la cuota en la primera de cambio, que es en las líneas de emergencia para los problemas de liquidez a los que nos enfrentamos al inicio de la pandemia. Entonces necesitamos del Fondo Monetario 2 cosas. Primero, necesitamos que emitan nuevos derechos especiales de giro. Ahí ha habido una discusión, como les decía, en la Junta Directiva. Estados Unidos no ha aprobado
nuevos derechos especiales de giro. Les recuerdo que en el 2007 se aprobaron derechos especiales de giro, pedidos por el G20. ¿Y por qué no los ha aprobado Estados Unidos? Porque todavía los países no han llegado con suficientes demandas de financiamiento al fondo. El fondo tiene más o menos disponible cerca de $1 trillón. Lo que, para el mundo entero, ¿verdad? Lo que se estima es que vamos a necesitar casi Maricel, creo que eso, bien. Ya me he hecho experta en Zoom. Bueno, entonces, probablemente el mundo entero necesite $2.5 trillones para esta pandemia. 2.5 trillones de dólares. Y podría ser que América Latina cerca de $1 trillón, ¿verdad? Entonces, necesitamos eso del fondo, pero ¿por qué no han habido más demandas o más demanda por los recursos del fondo? Porque muchos países temen el estigma de ir al fondo de una sola vez, ¿verdad? Y por otro lado, no saben cuáles son las condiciones que el Fondo Monetario Internacional les va a pedir en estos momentos. Entonces, nosotros le hemos dicho al Fondo Monetario que es muy importante que ellos expliciten las reglas del juego, ¿no? Todos sabemos que el nuevo normal, el new normal, va a requerir más flexibilidad. Vamos a necesitar del Fondo Monetario que la línea de convergencia en el largo plazo para la sostenibilidad de la deuda y del déficit fiscal no sea en el muy corto plazo. Porque ninguno de nosotros va a poder hacer los ajustes que se requieren en un año, ¿cierto? Pero esas nuevas, ese new normal, necesitamos que el fondo lo explicite, ¿no? Para que los países además sepan más las reglas del juego. Y una cosa muy importante, y es que hay una conversación con el sector privado, con las calificadoras de riesgo, porque las calificadoras de riesgo ya han bajado la calificación a 6 países de la región, ¿no? Y por supuesto, si nos bajan la calificación de riesgo, entonces nos tenemos que financiar a tasas de interés más altas, con una prima mayor, y eso repercute de nuevo en nuestra capacidad de responder adecuadamente a la crisis. Y lo segundo que se va a necesitar es una recapitalización de los bancos de desarrollo, que tampoco tienen suficiente liquidez para poder prestar lo que se necesita en la región. Entonces yo voy a tratar de ir cerrando en esto. Necesitamos, o sea, nuestros países no van a salir de esta crisis por sí solos. Vamos a requerir acciones conjuntas y ayuda del exterior. En segundo lugar, no solo necesitamos dinero, necesitamos gastarlo bien. Y gastarlo bien no es una cosa menor, ¿no? O sea, tenemos que entender muy bien cuáles son las cosas que en cada país son los detonantes para poder salir más rápido de la crisis, porque de toda crisis económica se sale. El problema es cómo, ¿verdad? Si vamos a salir con más sufrimiento o con menos sufrimiento, con un sector empresarial más fortalecido o menos fortalecido. Y para ello tenemos que gastar bien, y aquí yo les digo con toda sinceridad, y los escucharé a ustedes, pero yo creo que la calidad de los liderazgos será esencial en esta pandemia. No solo, y lo digo, no solo por hablarles a ustedes, lo he dicho en todos los foros, no solo de liderazgo gubernamental. Ha habido como una revalorización, me parece a mí, que algunos interpretan como una revalorización del Estado, porque el Estado ha tenido que actuar en esta pandemia. A mí me parece que esa es una mala lectura. Lo que ha habido es una revalorización de lo público, y lo público lo constituimos no solo el Estado, no es solo lo estatal. Es la calidad del liderazgo empresarial va a ser fundamental, fundamental. Y yo creo que para muestra un botón en muchas de las cosas que el sector empresarial ha estado haciendo en cada una
de los países para paliar la crisis, ya sea en fondos para las personas más pobres, ya sea en acuerdos para mantener a sus empleados, ya sea de muchas maneras, en alimentos, de muchas maneras se ha movilizado. Yo creo que en general podríamos decir que el sector empresarial ha mostrado su cara más social, ¿no? Vamos a necesitar mucho liderazgo del sector empresarial y eso va a requerir la construcción de confianza. Y cuando yo le he hablado a muchos de los empresarios, quiero decirles que muchos de ellos me dicen que el problema principal que ellos ven es la falta de confianza entre el sector empresarial y el gobierno, que se ha deteriorado fuertemente en muchos países. No en todos, pero en muchos países. Y con el problema adicional, perdónenme que sean tan cruda, de que el año que viene comienza el ciclo electoral de América Latina, ¿verdad? Tendremos muchas elecciones de medio periodo, elecciones presidenciales. En los próximos 2, 3 años habrá una convergencia de muchos procesos electorales. Y, por tanto, el peligro de una polarización política y social es real, es real. Y la pregunta, y esa es una pregunta que yo le hago a ustedes, porque yo también veo oportunidades en la crisis, ¿no? Pero la pregunta es si vamos a poder tener espacios de diálogo que permitan la sensatez, el buen hacer de la política pública y de la participación de los distintos actores sociales y económicos en nuestros países. Oportunidades, para no cerrar en una nota tan triste, yo sinceramente creo que la región, como dije antes, se puede beneficiar de la atención geopolítica entre Estados Unidos y China, especialmente los que están más cerca de Estados Unidos, con el reshoring o, como dije antes, nearshoring. México sin duda, pero yo creo que algo de eso también puede llegar a los países centroamericanos. El sur se va a seguir beneficiando de la dinámica de China, pero tenemos grandes oportunidades con el Green Deal europeo, donde van a haber muchos recursos de inversión en la economía verde y en la economía azul, ¿no? Nuestros países son países, además, con matrices energéticas limpias relativamente al resto del mundo. Creo que el tema de las energías renovables puede ser también un tema importante para nuestros países. Y tenemos en nuestros países, además, todavía, por muy poco tiempo, un bono demográfico. En este momento, América Latina tiene el cohorte de jóvenes más grande de su historia entre los 15 y los 29 años. Y son los jóvenes más educados que hayamos tenido nunca. 3 años más en promedio que sus padres. Ahora, ¿se van a mantener los niños y las niñas en las escuelas? 160 millones de niños, niñas y jóvenes están hoy fuera de las aulas en nuestra región. 160 millones. ¿Cuántos de esos volverán a la escuela con una situación económica mala y habiendo estado sin clases por mucho tiempo? Es una pregunta abierta, ¿no? Yo creo que ahí habrá que hacer mucho para que no perdamos capital humano en esta pandemia, ¿no? Pero tenemos una oportunidad, tenemos una población, tenemos sociedades más sólidas, aunque también más descontentas, ¿verdad? Que en los 80 tenemos más recursos, habíamos construido más institucionalidad, que la pregunta es si se va a mantener, si esta pandemia la va a debilitar o no. Cómo salir, digamos, dentro de marcos democráticos mejor de esta pandemia, pues sigue siendo una pregunta abierta. Y yo creo que dependerá mucho, como les dije, de lo que podamos hacer en un nuevo diálogo o en espacios de diálogo donde el sector privado tiene que cumplir o tiene que tener un liderazgo y una calidad del liderazgo excepcional en estas condiciones. Las reglas
O sea, el cambio de reglas del juego, la desconfianza, la polarización, la protesta social atentarán contra nuestra recuperación. Y la pregunta a ustedes es, ¿qué más podemos hacer para evitar que el camino sea ese y no el otro posible, tomando en cuenta nuestras capacidades, si el mundo internacional, como yo espero que sea, responde y efectivamente logra darnos, complementar nuestros recursos para que podamos salir adecuadamente de esta crisis? Yo me quedaría ahí, querido Juan, queridos amigos, para escucharlos a todos ustedes. Muchas gracias, Rebeca. Felicidades. Yo creo que estamos muy agradecidos con tus comentarios. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, canalícenlas a través de Nishma para que así podamos mantener un orden. Entonces, empecemos con la sesión de preguntas y respuestas. Nishma, perdón, adelante. ¿cómo se conecta uno con Nishma? Porque estoy marcando y no me contesta. No, puede hablar por aquí mismo, puede hablar ahorita, Gilberto. Ah, perdón. No, bueno, cuando me toque mi turno, quería hacer un comentario. No, puede iniciar. También Nicaragua pide la palabra. Verte, qué gusto verte. Bueno, Rebeca, me da muchísimo gusto saludarte y a todos nuestros compañeros del CEAL. Juan, muchas gracias por organizar esto. Espero que todos se encuentren bien de salud y con todas las familias completas. Veo a muchos amigos por acá, no los puedo saludar a todos, a Ingo, a Cortés Habla, a Pablo, en fin. Si menciono a todos, no puedo hacer el comentario. Saludos a todos. Me quiero ir directo. En todas las crisis hay oportunidades. Yo alguna vez que me invitaron a dar una conferencia apenas la semana pasada por parte de España, mencioné que yo soy doctorado en crisis, porque me han tocado todas las crisis, la del 76, la del 82, la del 88, la del 94, la del 2007 y la de España. Y estoy seguro que muchos de ustedes les han tocado también todas estas crisis, pero ninguna como esta. Porque esta crisis, además de ser una crisis económica muy importante, es una crisis de salud muy importante. Es una crisis psicológica muy importante para muchísima gente. Y desde luego es una crisis que va a llevar, cuando menos en México, a problemas de seguridad, que no lo dudo, que ya de por sí tenemos problemas de seguridad, pero toda esta gente desempleada, toda esta gente que va a salir, va a tener que comer de algo, y va a ser mucho más fácil incorporarse a grupos de carteles que ya los hemos visto desfilando por todos lados. Entonces, realmente viene, aparte de la crisis pandémica, que esperemos la terminemos rápido, viene una crisis económica de recuperación en un gobierno que no está apoyando en nada. O sea que si vemos los recursos que está poniendo el gobierno federal en México sobre el Producto Interno Bruto, es nada. Ojalá y la Secretaría General Iberoamericana, cuando tenga estas pláticas con el gobierno mexicano, pues les pueda decir, oye maestro, esto no se va a recuperar con abrazos a las abuelitas y a los hijos. Entonces, ojalá y lo puedan hacer. Pero me voy al tema. El tema importante, desde luego, es que esto, después de una crisis de este nivel y que pase una crisis de seguridad, puede ser una crisis social. Es decir, una crisis social donde la gente que ya no aguanta, que no tiene ningún soporte y lo demás, pues pueda realmente crear otro tipo de problemas. Ahí con un sector empresarial donde prácticamente yo le llamaría seco me refiero, al menos hablo de México, que a lo mejor si hay recursos económicos, la gran mayoría de la gente no tiene confianza hoy por hoy en invertir por la situación que ha estado haciendo el gobierno, por lo que tú mencionas muy claramente, que no hay estado, digo, están cambiando las leyes, tú lo acabas de mencionar, tú me acompañaste a la inauguración del parque eólico, que fuimos con todavía el gobernador Moreno Valle, el parque eólico más grande, con el señor Iberdrola. Bueno, me voy al grano, ¿ok? Han cambiado las leyes, no hay retroactividad en la ley, estas cosas son realmente atentados muy importantes para nuevas inversiones. Aunque en el sector de energías eólicas salgamos adelante y vamos a salir adelante, etcétera, pero lo que se está reflejando a nivel internacional de no respeto a las leyes anteriores y estarlas cambiando sin base, creo que esto es una mala señal. Entonces yo creo, para terminar, que los organismos internacionales
como tú sobre todo, tu organismo, que hemos participado mucho, creo que deberían de hacer más presión en los gobiernos, sobre todo en América Latina, pues para hacerles ver, señores, esto ya lo vivimos, ya hemos tenido en el pasado crisis en Brasil, que veo aquí mi amigo Ingo, ya en el pasado hemos tenido crisis muy importantes en Brasil, en Centroamérica, en México. Entonces, no puede ser que estemos repitiendo los mismos errores. Entonces, creo yo que es muy importante y creo yo que el CEAL, qué bueno que está ahorita Juan y lo demás, tiene un gran momento si se están rompiendo un poco los lazos con otros organismos empresariales, en el caso de CEAL, que es un organismo internacional, tiene que ser el vehículo para reconstruir esta relación entre los sectores empresariales con el sector gubernamental. Y me refiero concretamente en México. Bueno, gracias. Ese era un comentario. Hasta luego. Liz, me pido la palabra también cuando me toque. Ok, muchas gracias, Nishma. Rebeca, muy buena presentación. Yo quería algunas preguntas concretas. Tú mencionabas y se ve que China va a recuperarse, pero yo creo que yo no apostaría a China. Yo creo de que en el tiempo se va a descubrir de que esta pandemia que nos ha afectado a todo el mundo salió de China, fue producida en China y fue un ataque a los Estados Unidos. Entonces, ante esa situación creo que va a haber una reacción a China del mundo entero y lo veremos de aquí a noviembre de este año. Segundo, Rebeca, te quería preguntar ¿qué tú piensas si gana Trump o si gana Biden? ¿Qué efecto tendrá eso en toda esta situación económica? Tercero, ¿qué rol juega o puede jugar la CEGIP en todo este entorno latinoamericano, en donde hay pues tanta, inclusive hemos visto unos niveles altos de corrupción con el tema de la pandemia en muchos países? No sé si es un foro ahorita interesante también, como todo ha cambiado el landscape en la parte de la política y en la parte política, el CEGIP puede jugar algún rol más importante. Ahora, tú decías que el 21 va a estar malo, yo creo que va a estar malo el 23 y el 24, y así es que esta bola pica y se extiende, como dicen en términos beisboleros. Hoy es una crisis de salud, no es una crisis financiera, y creo que los países, y liderados por los Estados Unidos, van a hacer cualquier cosa para mantener la economía en todos lados. O sea, se van a romper toditos los esquemas de regulación financiera que conocemos hoy, porque estaríamos enfrentándonos a un tema de desorden social. Yo creo que va a haber, no sé qué es lo que tú opinas, una etapa de proteccionismo en los países en el cual ese proteccionismo va a ser, pues, cada presidente tratar de mantener el empleo dentro de sus propios países, proteger sus propias industrias y evitar, ¿verdad?, de que estas 3 millones de empresas cierren, o en vez de que cierren 3 millones y no llegar a esa estadística, que cierre 1 millón. Pero bueno, entonces eso es una parte combinada en el cual pues todos los actores, y aquí nosotros como sector privado, estamos luchando para que esas cosas no pasen, y también pensamos, yo que estoy en el mundo financiero, de que todo va a pasar por el sistema financiero. Entonces lo que más se va a proteger es el sistema financiero. Vimos ayer que en esta semana se están dando $2 billones de los americanos, la OPIC, que se ha cambiado al Fondo de Desarrollo Económico, para realmente tener una flexibilidad muy grande, y le ha dado a Honduras $1 billón, a Guatemala otro $1 billón. Entonces creo que el tema aquí es cómo se controla este tema de la pandemia para que surjan las inversiones o la recuperación, que va a ser lento. Y yo creo que también esto ayuda para regresar los precios y los valores de los servicios a un nivel más aceptable, porque también todo era un monopolio, ¿no? Los salarios para arriba, los real estate para arriba, todos los costos eran solamente en una dirección. Y esto, en el caso específico de tu país, Costa Rica, no sé cómo tú ves, es una oportunidad para salir de los temas
de tanta carga social que tienen las empresas que hace imposible muchas veces la recuperación. Entonces ahorita es una oportunidad de ajuste tanto para los gobiernos de hacer cosas que no podían hacer antes, a hacerlas ahora, y para el sector privado y el sector financiero hacer una cantidad de cosas que antes tampoco se podían hacer. Ahí me gustaría tu opinión. Ahora, y antes para finalizar, me habían dicho que tú estabas de candidata para ser presidenta del BID, pero no te vi después ahí, así es que por lo tanto vi a una compatriota tuya aplicando para ese puesto. Pero sí me gustaría tus reacciones a los temas esos fundamentales, lo de China, lo de las elecciones en los Estados Unidos, a ver cuál es tu pensamiento. Nishma, ¿puedo hablar? Nishma, me toca. Sí, pero la Rebeca va a contestar. Bueno. ¿Quieren que conteste? Porque hagamos de 3 en 3, ¿les parece? Porque si no, para que más de ustedes puedan participar. Hay una manito para poner aquí, es en el chat, así. Entonces, poner la manito para entonces dar la palabra. Dele, don César. Sí, buenas, doña Rebeca, un gusto tenerla aquí entre nosotros, los del CEAL, ¿verdad? Estamos muy agradecidos de su participación y que haya aceptado la invitación que se le hizo a través de nuestro director ejecutivo, don Walter Lacayo. La felicito por su excelente charla. Siempre usted tan ecuánime y directa. Yo le quiero confesar que estoy muy preocupado por la protección del empleo. Nosotros somos empresarios con principios y valores, por eso no queremos más desempleo. Pero para proteger el empleo necesitamos 3 cosas fundamentales: liquidez, crédito flexible y alivio fiscal. ¿Qué tipo de apoyo puede dar el organismo que usted representa? Muchas gracias y que Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Axel Ruiz. Muy buenos días, apreciable Rebeca. Es un gusto escucharle, usted siendo tan lúcida y siendo un ejemplo en Iberoamérica. En su charla yo escuchaba que usted apostaba por revalorizar lo público. Sin duda, ante esta crisis producida por el COVID, no solamente los organismos gubernamentales deben actuar, sino también hay un liderazgo universitario. Sin duda, las instituciones de educación superior son promotoras importantes del desarrollo territorial y del cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. En este escenario tan caótico en el cual todas las instituciones de educación se vieron obligadas al cierre completo de sus instalaciones y transitar a un modelo digital, pues sin duda también ha involucrado grandes desafíos en inversión de infraestructura, servicios, y en ese sentido sí me gustaría preguntarle qué acciones se pueden emprender desde la Secretaría General Iberoamericana para fortalecer en una tarea financiera presupuestal a las instituciones de educación superior de la región, para no perder justamente ese soporte tan importante. Muchas gracias, Axel. Me refiero, digamos, a este paquete y luego seguimos. Algunas de las intervenciones, Gilberto lo dijo de inicio, la crisis social va a ser muy profunda, Gilberto, y yo creo que tenés razón, que la crisis de seguridad que se está viendo en México hay que ponerla dentro del paquete, porque la crisis de seguridad está siendo brutal, ¿no? Nosotros hemos hecho mucho tras bambalinas, tratando de llegar a los gobiernos, y en el tema mexicano, con alguna preocupación de que podría ser, digamos, que inclusive los mercados comiencen a premiar a aquellos que invierten de una manera en que lo saque de la crisis, no que profundice la crisis.
¿verdad? O sea, esta es una crisis diferente, porque en otras crisis estaríamos todos hablando de austeridad, ¿no es cierto? Pero el único país que está hablando de austeridad es México. Inclusive, digamos, economistas tan conservadores y ortodoxos como Guedes en Brasil ha usado lo que tiene en la mano para tratar de aminorar los efectos sobre la economía, incluyendo el Banco Central brasileño. Yo creo que tiene razón Roberto cuando dice que se van a usar instrumentos de manera heterodoxa en esta crisis, incluyendo el Fondo Monetario Internacional. Que yo les decía que Kristalina Georgieva decía, voy a decir algo que ustedes nunca han oído decir a un director gerente del Fondo Monetario Internacional. Hagan lo que tengan que hacer, dijo. ¿Verdad? Para evitar una crisis de una profundidad que ninguno de nosotros pueda sostener, ¿cierto? Bueno, yo creo que efectivamente México está teniendo el problema de que está dentro del criterio de austeridad en este momento. Y también que las reglas del juego han cambiado. Y que eso genera un escenario de incertidumbre. Y lo decimos Gilberto y yo por lo que está pasando con las energías renovables, ¿no? Y con la inversión en energías renovables. Pero ese no ha sido el único caso, Gilberto, ¿cierto? Claro. Y nosotros hemos mandado de distintas maneras estos mensajes. Hemos estado hablando con muchos niveles de gobierno, porque en México también hay diferencias entre, ¿verdad? A pesar de que es un país tan presidencialista, pero hay diferencias en los estados. Pero sí, yo creo que hay que hacer mucha presión. La apuesta, yo creo, de López Obrador es en sus proyectos de infraestructura, de los que sigue hablando. Va a depender un poco de lo que pase con Pemex, si va a poder salvar a Pemex. A Pemex le acaban de bajar su calificación de riesgo. Él está empeñado en salvar a Pemex y en seguir con la refinadora de Dos Bocas. Está empeñado en el tren Maya y en el aeropuerto, ¿no? Ahora, también es cierto, Gilberto, que si mi dato es correcto, el 70% de los mexicanos recibirán algún apoyo del Estado. El 70% de las familias de México recibirán algún apoyo del Estado. Bueno, uno se pone a pensar cuando eso es así, ¿verdad? O sea, gente que va a recibir apoyo del Estado, no inserto necesariamente en una actividad económica formal. Entonces ahí, digo, ahí. Ahora, ¿qué pasa en México a mitad del año próximo en las elecciones legislativas de Senado y de Congreso? Pues determinará también qué es lo que vayamos a esperar después, ¿no, Gilberto? Eso yo te lo dejo a vos. Vos nos decís ahora, pero nosotros seguiremos presionando en las direcciones más desde los mecanismos que tengamos. Gracias, Rebeca. Estamos con una pregunta de Jorge Esteves y después de Raúl Lacayo, por favor. Perdón, sí. ¿Apostar o no por China? Yo creo, perdonando Roberto, pero yo creo que hay 8 países de América Latina cuyo principal socio comercial es China, ¿verdad? No hay ninguna duda que esta es una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, pero será una guerra fría, digo. América Latina estará ahí en el medio. Yo lo único que creo es que América Latina tiene que buscar un pulmón de oxígeno también vía Europa. Y por eso el acuerdo Mercosur, Unión Europea, me parece tan importante para el sur. Y podemos hablar más de eso. Me preguntaste por Trump o Biden y si mucho va a cambiar. Yo creo que Biden apostará más por un esquema más multilateral del que ha apostado Trump, pero las tendencias proteccionistas no son solo de Trump,
¿no? Y yo creo que podemos esperar algo más de eso en Estados Unidos, aunque gane Biden. Y yo creo que es cierto que se va a proteger al sector financiero. El dato tal vez más relevante es que la Reserva Federal de Estados Unidos ha emitido $2 trillones en esta pandemia. Mucho más que en cualquier otra crisis. Y por tanto eso también, cuando la piscina se llena, algo se derrama para los lados, ¿verdad? También por eso no se han cerrado los mercados para nuestros países, porque hay muchísima liquidez en el mercado. El quantitative easing de Europa, la emisión de Estados Unidos, todo eso ha liberado recursos y quitado mucha presión sobre el sector financiero. Yo coincido con Roberto de que se hará lo que se tenga que hacer para evitar un problema en dominó. Pero eso también va a depender en algo de la economía real, ¿no? Y por eso hay que proteger a las empresas y al tejido empresarial y al empleo en este momento. César, sí, el tema de liquidez es correcto. Los países, yo creo que los bancos centrales de la mayoría de los países comenzaron a jugar un rol que no tenían hace tiempo, y esa liquidez tiene que ir para poder tener préstamos en el sector empresarial que no conviertan los problemas de liquidez en problemas de solvencia, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay un elemento fundamental, ¿no? Créditos con flexibilidad, sí, yo creo que esas dos cosas son posibles. El tema del alivio fiscal, muchos países lo han hecho, retrasando o permitiendo el no pago de impuestos por un periodo determinado y también de servicios públicos. A mí me preocupa lo de los servicios públicos, no me preocupa tanto lo de los impuestos. Lo de los servicios públicos me preocupa porque muchos de esos servicios públicos no son manejados por el Estado. Estas empresas pueden entrar en problemas por la falta de pago, y además podríamos estar incentivando una cultura de no pago de servicios públicos que nos ha costado mucho conquistar. Entonces, en Colombia, por ejemplo, había una gran preocupación por este tema de muchas de las empresas de servicios públicos que son privadas y que de repente entonces no se paga la luz o no se paga el agua, o no, ¿verdad? Y por tanto ahí comienzan a haber problemas. Axel, estamos trabajando con las universidades para el tema de educación a distancia. Por el momento lo que hay es educación remota, pero no a distancia, no digital. Hay que trabajar en la educación digital, en la digitalización de las universidades, y estamos trabajando mucho en la internalización de las universidades quedándose en casa, o sea, por la vía digital, que yo creo que es una manera también de ayudar en ese sector. Ahí me quedo. Gracias. Rebeca, ahora vamos a tener la pregunta de Jorge Esteves y después de Raúl Lacayo. Gracias, Ingo, y gracias, Rebeca, por tu presentación. Voy a empezar con una cosa diciendo, quería empezar por construir un poco lo que había hecho Gilberto Marín. Y por cierto, hablando de Gilberto, no sé si lo ven en su recuadro, se ve más listo que nunca, porque se levantó rápido. A ver. Lo que pasa es que lo pongo para cuando salgo. Se veía, por eso te veías tan listo de repente. Pero hombre, gracias. Quería construir en lo que dijo Gilberto y lo que dijiste, Rebeca, el liderazgo gubernamental y empresarial es fundamental hacia adelante, ¿no? En México hablas que va a haber polarización, ya hay polarización, ¿no? Y aunque se está haciendo y se está distribuyendo mucho, el 70% de las familias, creo que una gran parte de las distribuciones ya se venía haciendo a los adultos mayores, al campo, a los niños que no trabajan, todo con poca transparencia. Así que lo que yo te quería preguntar, la semana que entra, un grupo pequeño, tenemos una reunión con el presidente López Obrador. ¿Qué le digo? Así de fácil es mi pregunta. ¿Qué me recomiendas que le diga? ¿Cómo construimos estos puentes tan importantes? Gracias, Jorge. Raúl, por favor. Buenos días a todos, ¿verdad? Muchos saludos, Rebeca, por tu excelente exposición, ¿verdad?
Gracias, Ingo, ¿verdad? Y Nishma. Yo estoy de acuerdo con algo que dijo don Gilberto Marín, ¿verdad? De que en toda crisis hay oportunidades, pues, ¿verdad? Y aquí tenemos varias crisis al mismo momento que están pasando, pues, ¿verdad? Una de las principales, digamos, podría ser, y que me quiero referir, ¿verdad? Es una crisis bastante global, ¿verdad? Y es el desequilibrio que hay en el comercio internacional. Lo mismo pasa con Perdón. El desequilibrio. La línea. Perdón. Ok. El desequilibrio que hay entre el comercio internacional, ¿verdad? Con el problema que China continúa acumulando grandes superávits, etcétera, y el resto del mundo en déficits, pues, ¿verdad? Eso afecta a Europa, Estados Unidos, etcétera. Yo creo que hay que encontrar una solución a esa, y en esa solución creo que América Latina, el hemisferio occidental, puede jugar un rol muy importante. Es decir, así como China está creando su propia área de influencia, que es en Asia del Sur, Southeast Asia, ¿verdad? Está creando pues socios fuertes y todo. Estados Unidos debería de estar consolidando alianzas con el hemisferio occidental y ir creando un hemisferio de la libertad, que es algo que vamos a necesitar muy pronto, ¿verdad? Porque hay tendencias totalitarias en varios lugares. ¿Cómo logramos eso? Bueno, haciendo una decisión concertada entre nuestros países para que gran parte de la inversión que hay en China, de Estados Unidos, tal vez incluso de Europa, ¿verdad?, se redirijan a América Latina. Ahora, pero no es solo redirigirlo, sino también al mismo tiempo queremos fortalecer las estructuras institucionales de gobernabilidad de América Latina, para lo cual también esa misma redireccionamiento de las inversiones puede jugar un papel importante. No sé cuál sería el vehículo más adecuado para lograr eso, ¿verdad? Porque tiene ciertos elementos políticos también. A lo mejor una institución como la OEA podría servir de foro para dialogar de cómo instar pues, a los Estados Unidos a que redirija esos recursos y al mismo tiempo que ponga estándares que los países donde va a ser redirigida esa inversión tengan que cumplir, estándares pues, de transparencia, no corrupción, libertad empresarial, etcétera, ¿verdad? Creo que eso es algo que urge ir pensando en el mediano y largo plazo, y creo que la Secretaría puede jugar un rol muy importante, ¿verdad?, en impulsar eso, ¿verdad? Ok, ese es un punto. El otro punto que quería, de las oportunidades que yo veo, como dice don Gilberto, ¿verdad?, siempre hay oportunidades, es en el caso de países como el nuestro, Nicaragua, pues, ¿verdad? Bueno, en Nicaragua tenemos ciertas limitaciones debido al marco gubernamental que tenemos, pero algún país similar a Nicaragua, ¿verdad?, o en un futuro en Nicaragua, yo creo que los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, incluso el mismo Fondo Monetario, pueden jugar papeles muy importantes en la manera en que dirijan esos fondos. Yo no creo que basta entregar fondos de liquidez, que lo único que hacen es endeudarnos más y fomentar, en cierta forma, también la corrupción, pues digamos, ¿por qué no, verdad? Creo que esos fondos deben de ser dirigidos específicamente a actividades económicas, a construir, a invertir, a crear una infraestructura productiva, ¿verdad?, bajo una fuerte supervisión de profesionales locales y profesionales extranjeros también, ¿verdad?, de ver cómo se usan esos recursos. A mí se me ocurren, por ejemplo, dos actividades que pueden ser ejemplos, ¿verdad? Uno es la producción del cacao, por ejemplo, en Nicaragua, que tiene ventajas comparativas históricas, tradicionales. Yo creo que en África poco a poco va a irse reduciendo la producción de cacao debido a las condiciones sociales
en que se produce el cacao, que son bien complejas, ¿verdad? Que tal vez no vale la pena entrar ahorita. Pero sí va a haber una oportunidad, una apertura, pues, para países de América Latina que no tienen esas condiciones sociales que existen en ese continente. Gracias. Gracias, Raúl. Raúl, yo voy a pasar la palabra a Rebeca para una pregunta más de Sebastián, por favor. Después, Rebeca, por favor, si tú puedes hablar. Gracias, Ingo. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos. Gracias, Rebeca, por la exposición maravillosa y por dedicarnos este tiempo en el día de hoy. Bueno, yo soy de Argentina y durante tu exposición escuché que decías de la imposibilidad o la gran dificultad que va a enfrentar Argentina a futuro en conseguir financiamiento de los mercados internacionales, principalmente, digamos, por toda la situación que no es ajena y es de conocimiento público de cómo viene siendo manejada la crisis, no de ahora del COVID, sino desde hace varios años aquí en Argentina desde el punto de vista financiero. En esta línea, y para no extenderme mucho en la pregunta, me interesaría mucho escuchar tus reflexiones o tu opinión respecto de cómo ves el impacto que va a tener Argentina, principalmente saliendo de esta crisis, teniendo en cuenta una cuarentena de las más largas del mundo, un parate de la economía casi total y absoluto, salvo las industrias de necesidad y urgencia y esenciales, y la gran pérdida de empleo que alguno de los colegas ha mencionado, digamos, en una situación bastante compleja en la cual no hay recetas y me gustaría saber desde tu experiencia y una visión un poquito más macro y elevada, ¿cuáles serían tus reflexiones? Simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Rebeca, si tú puedes responder a las preguntas. Sí. Jorge, llamémonos para ver lo de la reunión con AMLO. Lo que te tengo que decir no lo puedo decir en público. Pero lo que yo, bueno, en todo caso es cierto que ya hay una polarización en México, ¿no? Y yo creo que esto va a ser muy duro de aquí a las elecciones de medio periodo, ¿no? Lo que no veo, Jorge, es un frente unido de oposición, ¿verdad? Y eso sin duda alguna da mucho más espacio para que no hayan checks and balances con el gobierno. Y no lo digo por AMLO, lo digo por cualquier funcionamiento de una democracia, ¿no? Y no veo mucho los checks and balances en México. Yo creo que ese es parte del problema, ¿no? Y por eso, inclusive, algunos de los empresarios mexicanos, he hablado con muchos de los amigos y me han dicho, yo siento que yo voy a tener que asumir unas tareas sociales que no me había planteado antes de manera permanente. Y yo creo que eso es cierto. Y creo que la confianza de las comunidades hacia las empresas va a ser uno de los principales bastiones en los que van a tener que trabajar los empresarios mexicanos, ¿no? Porque en la medida en que la polarización también demonice al sector empresarial, vamos a tener problemas todavía más serios, ¿no? Pero conversemos, me encantaría que conversáramos sobre esa reunión, que ya es una esperanza el que haya una reunión, porque no se habían podido realizar hace mucho rato, ¿no? Sí, hubo un rompimiento y ahora parece que estamos volviendo a retomarlo, pero no antes, cuando no estamos de acuerdo con él rompe relaciones y se tiene que volver a construir. Sí. Va a ser muy interesante, Rebeca. Sí, aunque me da mucho miedo lo que me vas a decir. Si no lo quieres decir en público, no sé si me voy a atrever a decírselo a López. No creo que te pueda dar un consejo muy grande. Lo conozco, pero lo conozco poco. Así que no creo que pueda darte un consejo. Pero en todo caso, yo creo que lo que hay que preguntarle al presidente es cómo se construye la confianza con él, para que el sector empresarial tenga un diálogo mucho más fluido, porque a mí me parece que ahí hay un problema de confianza
serio, ¿no? Y hay que preguntarle, bueno, ¿cómo se construye esa confianza con ustedes? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sector empresarial para ello? Me ¿verdad? gusta. Me gusta. Pero bueno, no sé. Raúl, muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que has dicho. Lo único que yo sí creo es que hay una oportunidad y un redireccionamiento de las inversiones. Pero ¿a dónde van a ir esas inversiones? Pregunto yo. ¿Van a ir a los países que tengan más reglas del juego creíbles y estables? ¿Cierto? Van a ir a los países que sean más seguros, porque las empresas van a pensar en la seguridad. Porque si no es un costo adicional sobre la inversión. Y me temo que también van a ir a los países que le garanticen a su gente cobertura de salud, porque esta no será la última pandemia que veamos sanitaria. Y el COVID tal vez vaya a estar con nosotros más tiempo del que nosotros creamos, ¿no? Y yo espero, tengo fe y esperanza de que haya una vacuna de amplio espectro. Pero la vacuna de la gripe nos la tenemos que poner todos los años. Y nos cubre limitadamente, porque estos son virus que mutan, ¿no? Entonces, ¿verdad? Un poco lo que yo digo es, los países tienen que pensar cuáles son las condiciones que tienen que crear para que esas inversiones efectivamente puedan ir a los países. Y a mí me parece que no es trivial. Y yo sí creo que algunos países se beneficiarán porque tendrán más estabilidad, más seguridad jurídica, más reglas del juego, ¿verdad? Y los que no, y condiciones de vida para la gente que vaya a invertir ahí, ¿verdad? Y porque de ahí, vivir en un lado y trabajar en otro, va a haber mucho más virtual. El teletrabajo llegó para quedarse, pero no todo se va a poder hacer por teletrabajo. Algunas condiciones van a tener que ser establecidas. Ojalá que Centroamérica ofreciera condiciones más centroamericanas y no tan nacionales, porque nuestros países son muy pequeños para realmente jugar un papel internacional sin unirnos, sin que haya mucha más integración entre nosotros, ¿no? Pero ahí vamos un poquito ahí con nadadito de perro, como decían en mi país, ¿no? Pero, tratando... la integración centroamericana ha sido más resiliente, digamos, que otras, pero ¿será la OEA el foro para dialogar con Estados Unidos? Probablemente, ¿sí? Porque nosotros no tenemos a Estados Unidos en lo nuestro, pero yo creo que nosotros sí vamos a cumplir un rol en los protocolos de conducta. Y acabamos de sacar un documento que lo hicimos con el sector privado sobre la gobernanza de las empresas, porque va a haber que mejorar la gobernanza de las empresas también para que vengan las inversiones y hayan alianzas empresariales en las inversiones que pueden venir a nuestros países, ¿no? Pero sí, yo creo que el tema de la transparencia, el problema de la corrupción, todo eso va a jugar un papel. Yo estoy muy de acuerdo con Raúl y ahí nosotros estamos dispuestos a jugar un papel con el sector privado. Estamos y estamos listos para hacerlo, ¿no? Yo ahí solo quiero decir que el tema de las condicionalidades de los organismos financieros internacionales a los que te referiste, hay muchas condicionalidades con los organismos y para la ejecución de los proyectos. Los préstamos de liquidez van a ser poco con respecto al total de lo que necesitan los países de financiamiento. El resto del financiamiento va a venir con otro tipo de instrumentos, ¿no? A mí me parece que ahí lo más importante va a ser cuáles son las reglas de convergencia en el mediano plazo. Pero podemos hablar más de eso, Raúl. He hablado mucho con Perdón, me voy a ir, pero nada más una sola cosa. Perdón que me meta, pero es muy importante, yo me voy. Hablando de lo que dijo nuestro presidente Juan Esteve, y si todo el mundo está de acuerdo, yo creo que una de las cosas que deberíamos de proponerle mañana a López Obrador sería que tuviera una reunión con el CEAL, aunque sea virtual, pero no solamente con el CEAL de México, con el CEAL a nivel latinoamericano. Creo yo que bien preparada puede ser una cosa muy importante, porque nosotros le dimos cabida a López Obrador
cuando yo estaba de presidente en México y vino una o dos veces. Y creo yo que si estamos bajo una umbrella, una sombrilla de América Latina, donde hay muchos países de izquierda, etcétera, igual él se puede sentir a gusto, obviamente organizado, Esto no lo he platicado con Juan Esteves, no lo he platicado con Quintana, no lo he platicado con nadie. Simplemente se los pongo allí porque creo que las crisis dan oportunidades y si mañana mi presidente habla con López Obrador, pues lo peor que puede decirle, ¿sabe qué? Pues, naranjas, pero recordarle, oiga, cuando usted era candidato, nosotros lo recibimos 2 veces en el Hotel Presidente Intercontinental. Hizo muchos amigos por toda América Latina y todos quieren verlo. Quieren ver que usted esté bien y que no tiene COVID. Bueno, gracias. Muy bueno. Gracias, muy Gilberto. bueno. Vamos a tomar esto como una buena recomendación. Gracias. Perdón que me metí. Ahí les dejo, Rebeca, si tú puedes continuar, tal vez respuesta a Sebastián también, por favor. Sebastián, el tema de Argentina es complicado, ¿no? Sí. Por esto mismo. Yo creo que afecta mucho al Mercosur la situación de Argentina. Yo creo que eso debe hacer reevaluar al gobierno el avanzar en el convenio con Europa, porque necesita mostrar, además, que va a ser un país que le va a dar apertura a las inversiones, que cree en el comercio internacional, porque la otra opción es cerrarse, ¿verdad? Cerrarse todavía más. Y yo no veo muchas posibilidades en la situación actual para hacer eso eficazmente, ¿no? Yo no he perdido la esperanza de un arreglo, de que no haya una ruptura con la negociación internacional para la deuda. Ayudaría mucho si esa negociación se concreta, porque en ese momento yo creo que se abrirían todas las posibilidades para Argentina, que es un país que tiene tantas capacidades, ¿no? Hacia adelante. Pero si no hay un arreglo razonable de la deuda y hay un rompimiento, ¿no? La situación sí será muy, muy difícil. Esa es la verdad, ¿no? Y yo creo que ninguno de nosotros sabe exactamente qué es lo primero que habría que hacer para enfrentarla, ¿no? Pero también es cierto que si los organismos financieros internacionales, y yo creo que Estados Unidos ha estado ayudando en la negociación con Argentina. Argentina, Estados Unidos prefiere un arreglo que un rompimiento. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que ese es un factor muy importante a favor de un arreglo. Lo que pasa es que los jugadores, no todos los jugadores privados están en esa tesis, ¿no? Y yo creo que para la estabilidad, no solo económica, sino política de Argentina, sería muy importante llegar a un arreglo razonable en estos momentos. Yo creo, sinceramente, que Alberto Fernández ha estado tratando de mantener los balances tan delicados. Hay muchas de sus actuaciones, han sido actuaciones que yo creo que son muy razonables y mucho más moderadas, ¿no? De lo que vimos en años pasados y tratando de tener un diálogo también con la oposición. Yo creo que eso habría que mantenerlo, ¿verdad? Y que los empresarios tienen un papel que jugar ahí, y eso lo sabemos. Lo sabemos, ¿no? Gracias. Pero eso creo, sí. Muchas gracias, Rebeca. Quería pasar palabra a Walter Lacayo, por favor. Hola, Rebeca. De nuevo saludándote. A mí me pidieron presentar a Rebeca y creo que es muy oportuno hacerlo. En este momento no voy a hacer una pregunta, pero sí tengo el honor de presentarla, aunque sea en el medio de la charla. Pues yo tuve la dicha de conocerla allá por el año 2006, cuando ella era directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Yo era asesor del PNUD en Nicaragua y puedo afirmar con toda seguridad de que Rebeca tuvo un liderazgo propositivo imborrable en el PNUD. Ni ella ni yo ya somos del PNUD, pero la marca ahí está. Los logros alcanzados fueron verdaderamente impresionantes. Luego, por su brillantez. En el 2010, ella fue elegida secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y administradora asociada
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En otras palabras, ella fue adjunta del secretario general Ban Ki-moon y fue también asociada de la directora general, en el PNUD se llama administradora, pero se le conoce a nivel mundial como directora general del PNUD, Helen Clark, quien a su vez había sido primera ministra de Nueva Zelanda. Esos son los méritos de Rebeca. Pero para que tengamos una idea de la capacidad de acumular méritos y de lograr consensos que tiene Rebeca, en el año 2014 ella fue electa por unanimidad en el cargo de secretaria general iberoamericana y 4 años después, en el 2018, fue renovado su mandato por otros 4 años. Es decir, que el rey Felipe de España y más de 20 jefes de Estado le han pedido a Rebeca que continúe 4 años más en el cargo de secretaria general iberoamericana. Pero bueno, no voy a cansarles con este enorme currículum tan exitoso. Y yo solamente quisiera decirle a Rebeca que muchas gracias por estar con nosotros, con el CEAL, el día de hoy. Y lo digo en nombre del CEAL Internacional, porque Juan Cortina, nuestro presidente, me autorizó a hacerlo. Si no, no lo haría. Pero sí también tengo autorización de nuestro presidente de Nicaragua, don César Augusto Lacayo, que me pidió decirle que también en nombre de Nicaragua le damos una bienvenida enorme. Me complace entonces agradecerle a esta destacada mujer latinoamericana, centroamericana y costarricense. Rebeca realmente nos representa. Somos el CEAL, somos el Consejo Empresarial de América Latina. Ella nos representa. Muchas gracias, Gracias, gracias Walter. Yo quería hacer lo cierre en nombre de Juan, que me ha pedido esto, y después le paso la última palabra a Rebeca para poder hacer sus consideraciones finales. Le agradezco muchísimo, Rebeca, por estar con nosotros, con tu conocimiento, con tu engajamiento, con tu entusiasmo. Y yo quería colocar de que realmente esta pandemia está nos colocando en una situación excepcional. Como tú mismo dices, cuando estamos saliendo de ella, vamos a estar más endeudados, vamos a estar menos globalizados, vamos a estar más digitalizados, más pobres y más ricos. Y en la América Latina va a estar buscando sus propósitos como otros países también. Entonces, entendemos que la Europa está buscando un nuevo propósito que le llaman como the Green Revolution. Los Estados Unidos están en vuelta de redefinir su pluralidad con todos los temas que están colocando en el momento. Y la América Latina está colocando el factor humano en la frente porque está se confrontando con extrema pobreza de nuevo. Entonces, cada uno de estos continentes y de estas economías van a estar con una pauta diferenciada y vamos a tener que entenderla para poder proponer las mejores cosas. Para nosotros, CEAL, ciertamente, menos globalización es un problema para nuestra integración. Lo CEAL siempre ha nacido con este propósito de mayor integración regional, una América Latina sin fronteras. Entonces, esto es un movimiento contrario. Entonces, nosotros, liderazgos del CEAL, estamos siendo llamados para buscar soluciones más comunes do que isoladas. Y esto es un momento de un desafío muy grande, un challenge muy grande. Lo segundo es aquello que Rebeca tú has colocado en cuestión de la extrema pobreza, la cuestión social que vamos a enfrentar y ya estamos enfrentando. La situación financiera es
en el mundo todo, no solamente para nosotros, es cómo llega lo financiamiento a los pymes. Porque a los otros van de una manera u otra tener soluciones. Mas los pymes tienen en el mundo entero un gran problema de recibir, y los cierres de los pymes que está se previendo por volta de 20 a 30% son que los más emplean. Entonces, en la América Latina tenemos más esto. En la América Latina, para muchas soluciones disruptivas, innovamos mucho con startups. Y las startups ahora están teniendo 40 a 50% de menos financiación. Entonces, la innovación, hay un retroceso en esto. Y estos son desafíos enormes para lo empresariado. Eso es para nosotros, el SEAL, un tema de extraordinaria importancia. Y por tanto, somos parte de la solución y no somos parte del problema. Y si estamos haciendo ajustes en nuestras empresas, también estamos haciendo una ayuda muy fuerte en la parte social, en la parte de las instituciones del tercer sector, que ha sufrido mucho en términos de la salud, en términos de la educación, en temas de la parte ambiental. La parte positiva es que más digitalización va a traer nuevas soluciones para la parte educacional, va a traer nuevas soluciones para la parte de la salud y va a traer una integración como nosotros estamos haciendo ahora de manera muy distinta. Entonces, Rebeca, muchísimas gracias por estarnos estimulando, por nos estar colocando con nuevas ideas. Y traigo aquí la respuesta con muchos que he hablado antes de mí, que es el SEAL continúa con su propósito de integración, continúa con su propósito social, continúa con su propósito ambiental, y estamos dispuestos a ayudar a donde podemos, no diálogo con la Europa, con lo diálogo con Estados Unidos y China, y vamos a buscar lo mejor que podemos para nuestro continente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rebeca. La palabra es suya. Mil gracias, Ingo. Me encantó como lo dijiste. Y te voy a copiar. Saldremos más endeudados, menos globalizados, más digitalizados y con más desigualdad entre países y dentro de los países, ¿no? Para darles una idea de lo de digitalización, Payete, que es el presidente de Telefónica aquí en España, dijo que ellos habían tenido una demanda en estos 3 meses, que era la demanda proyectada por ellos a 5 años. O sea, que en 3 meses habían avanzado 5 años en la demanda por servicios digitales y por conectividad en los países. Y esto puede ser una gran oportunidad porque América Latina no tiene mala infraestructura de conectividad, pero por supuesto que el acceso no es equitativo, ¿no? Y eso puede generar mucha más desigualdad. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ingo y con la protección que merecen las pymes y el tema de innovación. Esos temas nosotros los estamos trabajando mucho y sería muy bueno que pudiéramos trabajarlos mucho más consistentemente con el SEAL, porque son temas fundamentales que evidentemente afectarán a sectores muy amplios de la población en sus países. Yo quiero solo agradecerles a ustedes el aprendizaje, el intercambio, decirles que estamos a la orden, que yo creo mucho que Europa tiene que jugar un rol, como también lo decía Raúl antes, ¿no? El rol civilizatorio del compartir valores en este momento no es trivial,
porque el mundo entrará a muchas tensiones donde no se van a negociar solo los intereses, sino también las visiones de mundo. Y por tanto, tendremos también que pedir un rol mucho más activo de Europa en América Latina. Y también ahí está parte de nuestra acción, el convencer. Por ejemplo, le hemos dicho a Europa que los países ricos de Europa deberían transferir sus derechos especiales de giro a los países que los necesitan, porque ellos con el Banco Central Europeo y con el acuerdo que acaba de tomar la Comisión no van a necesitar los derechos especiales de giro, y nosotros sí. Y ellos los pueden transferir. Por ejemplo, Europa podría cumplir ese papel, para dar un ejemplo, ¿no? Y el Banco de Inversiones Europeo creo que podría cumplir un papel muy importante también en las inversiones y las necesidades que nuestros países pueden tener a futuro. Me llevo muchas de las cosas que ustedes me han dicho y lo que sí les puedo decir es que no caen en saco roto, que pensaré en ello y que ojalá que podamos seguir una relación fructífera, una alianza. Yo creo que la alianza con el sector privado será fundamental para lo que hagamos, y todos nosotros, desde donde estemos, creo que tendremos que hacer uso de la mejor manera de nuestras capacidades para sortear la peor crisis a la que nos vamos a enfrentar en estos tiempos y, como dijeron ustedes, aprovechar las oportunidades que esta región tiene y que se merece, ¿no? Así que, de verdad, Walter, muchas gracias, me has llegado muy hondo. Un periodo muy feliz en el PNUD para mí. Así que, para ustedes, todo lo mejor. Cuídense mucho porque esto no ha pasado y a veces se nos olvida. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Rebeca. Chao. Presidente. Gracias, César. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Gracias a todos. Bendiciones a todos, hermano. Sí, también a usted. También a usted.